Continuamos con más, esto es El Mundo en 7 días. Antes de las elecciones conversamos con Pedro Donoso sobre cuál podría ser este resultado, cómo se veía, cómo se analizaba la data de lo que pasaba en esos días, los números, lo que proyectaban las diferentes empresas encuestadoras. Y me parece justo, y lo conversamos en aquel momento, hacer ahora el post-elección. Es decir, una cosa es lo que la data va mostrando, la data de las encuestas, lo que el exit poll mostró en su momento, ah, lo que creemos que va a pasar, que a veces se confunde con lo que queremos que pase en el plano electoral. Así que, Pedro, gracias por atender esta invitación. Insisto, creo que es justo el poder hacer el análisis de lo que hablamos y de lo que pasó. ¿Cómo vas? Buen día. Gracias por la invitación, Roberto. Me parece que también es una buena metodología para analizar. Usualmente cuando nosotros hacemos análisis políticos, sí dividimos en dos, digamos, para tener algún tipo de metodología de lectura, ¿no es cierto? Me parece que es importante analizar lo que pasó, ¿no es cierto? Y lo que puede pasar, y lo que puede pasar me parece que hay que dividirlo en dos, digamos, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos olvidamos que este país igual tiene que ser gobernado hasta el 24 de mayo. Es decir, estamos ahorita hablando de la asamblea del 24 de mayo, del 14 de mayo, pero nos olvidamos de la asamblea de ahora, digamos, ¿no es cierto? Que además se va a mover muchísimo con relación finalmente a cómo se ve la campaña y a cómo se dieron los resultados del domingo. Ahora, lo que vimos era previsible y lo conversamos, es decir, esta segunda vuelta que se venía. Ahora, los datos, ¿por qué la data de lo que vemos en las encuestas estaban tan distantes de los datos que vimos en el conteo final del CNE? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esta distorsión cada vez más grande? Y voy a poner incluso tres escenarios. Y ojo, esto no va en contra de nadie, sino en contra de nada, sino para saber, es un tema de poder conocer. Tenemos la data de las encuestadoras, todas ellas, ninguna le pegó, y tampoco es una suerte de pegar a la lotería, es un tema de generar un nivel de acierto. Sin una data correcta no puedo tomar decisiones correctas. Por otro lado, tenemos un exit poll que también no fue coherente con el resultado final de lo que está pasando. ¿Qué es lo que ocurre en el momento? Digamos, yo creo que hay un fenómeno muy importante que creo que es el que hay que discutir, y es, en el Ecuador hay una sola encuestadora, ¿no es cierto?, que acaparó el monopolio de la discusión, que se llama Comunicavisa, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por las características de esa encuestadora, es decir, o de esa encuesta, es gratuita, la recibes en tu WhatsApp, su vocero se pasea por todos los medios de comunicación, pero digamos, creo que se generó un debate sobre esa encuesta y no sobre otras encuestas, digamos, ¿no? Es decir, no todas las encuestas fallaron, hay varias que no, varias que, digamos, se equivocaron por un margen menor, no, no se equivocaron, sino dieron otros resultados. El Podata tenía otros resultados, digamos, decir, y nosotros discutimos finalmente esto con la base solo de Comunicaliza. Y creo que finalmente sí hay que poner sobre la mesa que una sola encuesta, por sus características, no puede manejar el monopolio del debate en el país. Eso es profundamente preocupante. Lo segundo, un poco lo que ya habíamos hablado, es decir, para mí la metodología de varias encuestas estaba equivocada porque no medía el nivel de indecisión, lo que sí hizo Sedatos, por ejemplo, ¿no? A pesar de que Sedatos, digamos, igual sostenía lo de primera vuelta, pero Sedatos decía, hay un nivel de indecisión alto, ojo, ¿no? Es decir, yo lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, es los que se decidieron en la papeleta podrían votar y este podría ser el escenario. Sin embargo, hay un nivel de indecisión altísimo, ¿no? Y se mantuvo finalmente los niveles de indecisión. Entonces, creo que el nivel de indecisión sí te marca un antes y un después, y es fundamental ponerlo sobre la mesa, que el nivel de indecisión tiene que medirse de manera individual. Es decir, no puedes tú incidir en el comportamiento electoral solo presentando la papeleta y diciéndole no me importa por quién haya decidido, usted vote. Tienes que hacer la pregunta de indecisión. Quiero rescatar ahí un par de cosas. Insisto, esto no está ni a favor ni en contra de nadie, sino un tema de analizar lo que ocurrió como fenómeno electoral, que lo veo algo repetitivo en el caso, no solamente en el caso ecuatoriano, en Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. La primera vuelta electoral nadie le pegaba a nada, y la segunda, se juntaron las encuestadoras grandes, hicieron un trabajo en conjunto y lograron marcar una proyección muy cercana a la realidad. Pero más allá de la anécdota, en el caso de Comunicaliza, hasta los números que yo vi al final, era 47-42. Eso era lo que marcaban, que dentro de los márgenes de error, digamos que están ahí. Todos
digamos, depende de cómo la quieras leer. La encuesta de Sedatos también, informe confidencial por su lado también. Es decir, los márgenes de error te dan esa camisa holgada para poder ajustar o hacia abajo o hacia arriba y hacer que la cosa pase. Ahora, más allá de un tema puntual, es el ver qué es lo que está ocurriendo, por qué las encuestas no están como eran antes, mucho más cercanas a lo que realmente ocurre el día de. ¿Ves? En esta primera vuelta un ausentismo bastante elevado a mi gusto. Mucha gente decía, no, si va a haber segunda vuelta, mejor voy a que me entreguen la papeleta en la segunda. Para muchos es un tema oneroso el salir a votar porque están muy lejos, les toca tomar uno, dos, a veces tres buses para llegar a su recinto de votación, etcétera. Hay una serie de fenómenos que no sé, ¿qué opinas? ¿No están siendo medidos de manera correcta con esta nueva realidad social que vivimos? Bueno, ahí podríamos discutir profundamente, ¿no es cierto?, metodologías, indicadores, etcétera. Yo sigo insistiendo que para mí, digamos, el nivel de indecisión es fundamental y creo que mucho se derivaba del nivel de indecisión y de este nuevo comportamiento, no sé si nuevo, pero de este comportamiento electoral de decidirlo en la urna, digamos, ¿no? Un gran porcentaje de gente que se mantiene indecisa, que lo expresa y lo dice y que finalmente se decide en la urna. A 48 horas de la votación, una encuestadora seguía sosteniendo que la indecisión estaba por sobre el 30%. Es altísimo, digamos, ¿no? El tema del ausentismo hay que medirlo, es decir, de acuerdo finalmente a información oficial y a varios medios de comunicación, en el 2024, 94.000 personas salieron del Ecuador y no regresaron. La migración es un tema fundamental. Lo segundo, digamos, estamos hablando también de muertes violentas, que también finalmente se expresa en un tema de no ir a votar, evidentemente. Entonces, creo que nos faltaría como muchos datos para sacar una conclusión con respecto al ausentismo, digamos, ¿no? Y también podría ser lo que tú dices, es decir, no voy a votar porque hay una segunda vuelta, pero creo que para mí finalmente quizás estoy obsesionado con esto, pero la clave es el nivel de indecisión, digamos, ¿no? La indecisión para mí era altísima, 3 de cada 10 te decían no sé por quién aún votar en el Ejecutivo, ¿no? Porque para el Legislativo estaba por sobre el 50, incluso 24 horas antes de ir a las urnas. Ahora, eso ocurrió y quiero ir marcando en favor del tiempo varios hitos de estos que son mitos o leyendas, ¿no? El tema, por un lado, lo de las encuestas que ya vimos. El otro, el famoso debate presidencial. Muchos decían, eso no pasa nada, no mueve ni un voto para arriba ni para abajo. ¿Cuál es tu criterio de lo que pasó en el debate presidencial? ¿Fue un punto de inflexión? Yo creo que no, digamos, lamentablemente no tengo los datos de este debate presidencial, tengo los datos del 2023, en donde además del gran mito era Noboa pasa a la segunda vuelta por el debate. Perfiles de opinión midió, digamos, de ese debate y el 75% de los consultados no vio el debate y no le interesaba verlo tampoco. Es decir, hay muchos mitos alrededor del comportamiento electoral y lo interesante de los procesos eleccionarios es que nos ayudan a desmitificar cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, de este proceso eleccionario, muchos candidatos fragmentan el voto. Falso. Estamos viendo que no. Dos candidatos se llevaron el 90% de la votación. Por lo tanto, seguir sosteniendo que más candidatos fragmentan el voto no es real, ¿cierto? Es decir, otro mito, el fenómeno, además del fenómeno Noboa en sí mismo, ¿no? Cualquiera puede ganar la elección, digamos. Falso también, ¿no? Es decir, no, hoy no hubo un fenómeno Noboa, ¿no? Otro mito, el que maneja muy bien TikTok y redes sociales finalmente logra una gran votación. Falso. Es decir, digamos, tenemos que entender que los comportamientos electorales están interconectados con el contexto que estamos viviendo. No todos los candidatos son para todos los contextos y no todos los contextos son para todos los candidatos. Herbas en el 2021 era un gran candidato, pero el contexto era otro. Yacu Pérez era un gran candidato, pero el contexto era otro finalmente. Hoy Yacu Pérez ni siquiera alcanza una curul, digamos, ¿no? Justamente a eso. Entonces, desmitificando un poco el sentido de esta entrevista contigo, Pedro, el poder ir analizando ya de lo que creíamos podía pasar o muchos queríamos o querían que pase a la realidad hoy y cuáles fueron los pasos que siguieron y el resultado que se dio. Lo que acabas de mencionar es muy claro, lo que está ocurriendo con Yacu Pérez, que no alcanza un curul, el caso del PSC, que alcanza un asambleísta nacional, la fragmentación de la asamblea que se veía venir entre ADN y la Revolución Ciudadana, es decir, hay muchos factores que estaban ahí, pero una Andrea González, que hoy viene siendo una figura que llama la atención dentro del contexto, producto de que no estaba en el mapa original y ahora aparece como una figura, pese a estar en este
tercer, cuarto lugar con una distancia sobrada del 1-2, pero sí me sigue faltando ese outsider del que todos hablaban. Todos se mencionaban, Henry Clough decía que era el outsider, Henry Cucalón decía que era el outsider, pero el outsider quedó kilómetros atrás de distancia. O sea, incluso, digamos, yo sostenía no que iba a haber un outsider, ¿no es cierto?, sino que el nivel de decisión era tan grande que uno no podía sacar una conclusión real del escenario, ¿no? Es decir, y he sido criticado por eso y está muy bien. Yo sostenía que uno no puede concluir a ciegas que la segunda vuelta iba a ser Noboa Luisa González. Yo lo decía, no puedes concluir eso porque el nivel de decisión es alto finalmente, ¿no es cierto? Claro, pero además hay que investigarlo, hay que hacer mucha investigación social de en cuánto afectó, digamos, el comportamiento electoral esta gran narrativa construida de una sola vuelta, tanto de un lado como del otro. Eso habrá afectado, digamos, para que tengamos este nivel, digamos, de polarización, ¿no es cierto?, en donde 9 de cada 10 votaron por una u otra opción. Sería súper interesante investigarlo, digamos, ¿no? Porque además también hubo la no reacción del otro lado. Es decir, los socialcristianos se quedaron impávidos y no pudieron o no tuvieron una estrategia clara para romper quizás esa narrativa y decir, no, no, esperen un ratito, digamos, una narrativa construida, ¿no? En sí mismo, digamos, los otros candidatos o las otras campañas, ¿no? Lo de Topic para mí sigue siendo una gran incógnita, es decir, digamos, lo sacaron de la papeleta, pero no tuvieron la habilidad finalmente de construir, ¿no es cierto?, una candidatura que nazca fortalecida de la victimización de un candidato como Topic, digamos. Tal es así que ahora Suma acaba de decir que va a apoyar finalmente a Noboa, es decir, un desorden político absoluto. ¿Qué pasa con el famoso techo de la RC que decían no? Lo que pasa es que Revolución Ciudadana tiene todo el voto duro de Correa, eso es el 30%, y hasta ahí llegan. Y hasta donde he visto los números del CNE, hay como 15 puntos más arriba de eso, ¿no? Digamos, mucho tiene que ver con el contexto, por eso digo, me encantaría poder hacer una investigación, ojalá finalmente tengamos esos datos de cuánto afectó, es decir, digamos, de lo que llaman el voto blando, ¿no? Es decir, digamos, hay un ciudadano que quizás no vota por el correísmo usualmente, pero que al ver que Noboa iba a ganar en una sola vuelta y creer ese framing, se generó, digamos, la otra reacción, ¿no es cierto? Decir, bueno, me va a tocar finalmente votar por Luisa González, ¿no? Hay que hacer mucha investigación para saber cuánto hubo de incidencia de esa narrativa de esos actores, pero además también de las encuestadoras que finalmente hicieron este cálculo que me parece que nosotros discutimos en la primera entrevista, que finalmente estaba mal hecho, ¿no? Es decir, esta conversión de votos totales a votos válidos, ¿no es cierto?, utilizando, digamos, una ecuación que no tenía ningún sentido. Y de ahí viene la otra pregunta, sin caer en el esoterismo, que es el famoso endoso de voto, porque hablan con los líderes de cada uno de estos movimientos o grupos a los que representaron en las elecciones y dicen, bueno, ¿usted por quién se inclina? ¿Por el uno o por el otro? ¿O por la una o por el otro? Para ponerlo en esos términos. Ese voto es endosable, es decir, yo llego a donde mis partidarios y les digo, yo voy a votar por fulano de tal y todos tienen que votar por fulano o por fulana. ¿Eso pasa, termina pasando? Tú escucharás finalmente que mucha gente dice no, que no hay un endoso de votos, digamos, yo también creo que depende, ¿no? Es decir, una cosa finalmente es el endoso de votos de Andrea González, que no tiene ninguna relación con su partido político, que es finalmente una candidata que apareció de la nada, y otra es finalmente, ¿no es cierto?, el comportamiento del movimiento indígena. Son cosas distintas absolutamente. Si el movimiento indígena dice que orgánicamente se vota por tal, hay una alta probabilidad de que se vote por tal, porque son democracias, digamos, horizontales que se construyen con liderazgos, digamos, de base. Son cosas distintas, digamos, ¿no? No sé en ese sentido qué es lo que pueda suceder. Sin embargo, digamos, a mí no me preocupa o no quiero discutir sobre de dónde van a sacar los votos porque matemáticamente no hay mercado. Es decir, yo evidentemente, digamos, el 5% de ISA puede inclinar la balanza, pero hay cosas que me parece que son mucho más importantes de debatir. Como por ejemplo, para mí el gran elector va a ser en estos 2 meses la institucionalidad. Es decir, si la institucionalidad sigue funcionando a favor de Noboa, ¿no es cierto? Sí, hay un tribunal contencioso electoral que falla a favor, una fiscalía, no sé, pues una corte, ¿no? Es decir, puede suceder un montón de cosas que haga finalmente que incluso los votantes de Luisa pueden ir a Noboa o viceversa, si hay una crisis energética, si hay una tragedia de responsabilidad finalmente del gobierno. Entonces, como es tan pequeño el universo de donde pueden sacar los votos, creo que finalmente sí hay que analizar el fenómeno de cómo se hace esa transferencia de votos de Noboa a Luisa y de Luisa a Noboa,
que no tienen que ver directamente con un comportamiento normal del electorado, sino por algún fenómeno político o un hecho político que cambie, digamos, el escenario. Es decir, como están las cosas, nada está dicho, más aún para una segunda vuelta donde, si cabe el término, hay un empate, pese a que el presidente Noboa es quien está primero, pero con un margen de diferencia muy corto de Luisa González, quien está segunda. Entonces, Absolutamente. la hoja queda en blanco para esta segunda vuelta. Absolutamente. El escenario es incierto, ¿no es cierto? Y también el escenario de lo que te decía, para mí lo más importante, que es la gobernabilidad de estos 2 meses, ¿no? Es decir, tienes una asamblea con una agenda legislativa que, digamos, tiene temas muy, muy importantes. Tienes además una composición que también dependerá mucho del liderazgo de uno y del otro. Por ejemplo, digamos, ¿no es cierto? ADN, ¿no es cierto? Es un bloque que ganó con 14 legisladores, se convirtió en un bloque de 32, pero por ejemplo hay 5 legisladores que corrieron estas elecciones por otro movimiento, digamos, ¿no? Que no ganaron, ok, pero ¿cómo va a hacer eso? Yo sigo perteneciendo a ADN, no me dieron el chance en ADN, por lo tanto yo voy a seguir votando con este bloque, sí o no. Digamos, 3 asambleístas, por ejemplo, que son suplentes en la elección que acaba de pasar. Por ejemplo, hablemos de Diego Matovelle, ¿no es cierto? Este asambleísta tiene un puesto en la Comisión de Administración del Legislativo en el CAL, es un voto muy importante para ADN en el CAL, y es el suplente de Anabel Asín. La pregunta es, ¿ADN se jugaría por ponerlo de suplente finalmente con el riesgo de perder ese voto en el CAL? ¿O será que Anabel Asín va a ir a la posesión, digamos, y nunca más va a volver a la asamblea y él se titularizará, ¿no es cierto? Hay 4 asambleístas de ADN que no fueron tomados en cuenta para la reelección. ¿Van a seguir votando con el gobierno? Es importantísimo esto porque el gobierno tiene que gobernar este país hasta el 24 de mayo, independientemente de lo que pase el 13 de abril. Bueno, son muchos los escenarios que pueden irse armando de acuerdo a lo que vayan decidiendo cada una de las dos campañas políticas que están disputándose justamente en la presidencia de la República del Ecuador. Pedro Donoso, muchísimas gracias por tu criterio, que lo compartimos como siempre con la audiencia para poder tomar una decisión mucho más informada de lo que ocurre, de lo que pasa en el movimiento político. Y quiero aprovechar para agradecer públicamente por el envío de este libro que está maravilloso, Cuentos de Crisiología. Este, una historia muy divertida, un relato muy, muy bien hecho, de las crisis que ha manejado el ICARE. Así que muchísimas gracias por compartirlo. Acuso recibo el libro, me lo devoré en un día. Está entretenido y el relato muy bien hecho. Así que felicitaciones. Gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Un abrazo.